Bienvenidos pues ya a nuestro programa para ir meditando sobre la palabra del próximo domingo. Estamos ya en el tercer domingo de este camino hacia la Pascua y corresponde el tercer domingo en el que se plantea la búsqueda del don de Dios. Por eso el encuentro de Jesús con la mujer samaritana presenta la grandeza de un don. San Agustín escribió: el Señor quería hacerle comprender a la samaritana que no le había perdido el agua del que ella hablaba, sino que tenía sed de su fe, y a ella, que tenía sed de agua, deseaba darle el don del Espíritu Santo. Nadie duda pues de la importancia del relato que vamos a abordar. El relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana es considerado como uno de los grandes personajes estudiados en el Evangelio según San Juan y quizás de todos los evangelios. Esto se debe a su belleza literaria, pero sobre todo al drama espiritual que va delineando a lo largo de la conversación entre Jesús y la mujer, en el cual a través del impacto de la lectura siempre descubrimos también algo del drama espiritual que sucede dentro de nosotros mismos. Entramos directamente al Evangelio en la forma breve. La forma larga es bastante larga, pero vamos a hacerlo ahora breve a fin de que tengamos la idea general del Evangelio. En aquel tiempo Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba ahí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan pues con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En aquel
pueblo muchos creyeron en él. Así cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Hasta aquí la lectura breve de este Evangelio. Vamos a entrar ya directamente a lo que es pues la reflexión de este texto, que tiene una riqueza enorme. Ya el texto pues viene preparándose desde los capítulos anteriores. El primero que marca todo este camino es Nicodemo, quien se encuentra con Jesús y le dice a Jesús que quien no es bautizado en agua y espíritu no entra en el reino. Ya viene el tema entonces tratándose, y ahora ciertamente se concreta. Hablemos un poquito del motivo por el que Jesús se encuentra en las inmediaciones de la ciudad, o mejor aldea, de Sicar, en su viaje de Judea a Galilea, en el cual Samaria es un lugar de paso pues obligado. El evangelista es fuerte en su narración. Jesús acaba de abandonar a Judea, con lo cual no se indica un simple punto de partida, sino la ruptura con el lugar en el que venía ejerciendo una tarea tanto en Jerusalén y en Judea, como aparece en 2:13 y 3:22. El motivo de fondo es un conflicto vivido con los fariseos. Signo inicial de rechazo, Jesús viaja hacia Galilea como un rechazado. Eso lo plantea también San Lucas, que cuando él toma la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Samaria, no lo dejaron pasar. Ahora el lugar. El lugar es significativo porque se trata del pozo de Jacob. Jesús llega a otra tierra hostil, la región samaritana, y se detiene junto al pozo que se encuentra cerca. Normalmente las ciudades antiguas se construían cerca de una vía importante y, lo que es esencial, junto a una fuente de agua que abasteciera pues a la ciudad. Puesto que no había sino un solo pozo para cubrir todas estas necesidades de la población, este lugar era un sitio habitual de encuentro de la gente. Era un sitio también de conflictos por la propiedad, y puesto que en la época de ir a buscar agua era tarea primordialmente femenina, también era sitio para enamorar, buscar esposa, y por esto mismo eventualmente peligroso para las mujeres. Podríamos entonces decir que Jesús está en el lugar estratégico. El escenario además no puede ser más hermoso. Un lugar fresco, al fondo de la ciudad, en medio del valle que tiene toda una historia de la antigua Siquem, al frente pues las empinadas montañas de Ebal y Garizim. La hora es sumamente importante, dice que será a las 12. La hora, dice, era alrededor de la hora sexta, es decir, las 12, el mediodía. El dato es preciso, era mediodía. Se entiende por qué a la hora del calor un viajero quiera sentarse junto a un pozo. Se entiende también por qué los discípulos han recorrido la poca distancia que les queda de la ciudad para comprar comida. Es la hora del hambre y de la sed. Se puede intuir incluso qué afán trae la mujer cuando viene al pozo. Las condiciones físicas de Jesús. Las condiciones físicas se había fatigado, dice, del camino, según el versículo 6. Los datos anteriores nos permiten
comprender la fatiga de Jesús. Cuando contemplamos el rostro de Jesús en el pasaje de la Samaritana, no solo nos encontramos con un viajero que ha terminado mal la primera parte de la misión, sino que también está exhausto físicamente. El favor que le pide a la samaritana, dame de beber, no es un simple truco, es real. El favor que le pide a la samaritana, dame de beber, es real. El que le da carne al Verbo de Dios, pues es un necesitado. El Hijo de Dios, entonces, en esta atmósfera de esta relación, en la siguiente le dice la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? La atmósfera es de nuevo de tensión. La primera reacción de la mujer es agresiva. Esta atmósfera la desconoce pues el peregrino. Jesús va pues enseñando y viviendo la paz, pero se encuentra aquí con la mujer agresiva. Las causas del distanciamiento pues se valoran porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Así que mientras los samaritanos del norte se consideraban los descendientes de los patriarcas, porque ahí está el pozo de Jacob, nuestros padres, dice, adoraron en este monte, se autodenominaban el resto de Israel, como está en el Antiguo Testamento. Los judíos del sur, con su mirada puesta en la ciudad santa de Jerusalén, los consideraban como una población semipagana. Les habían impedido la participación en la reconstrucción del templo después del exilio y los discriminaban con esta frase. El pueblo estúpido que habita en Siquem, decía, y lo tiene el libro del Eclesiástico, capítulo 50, verso 26. En su primer contacto con Jesús, la mujer coloca las cartas sobre la mesa. Tú eres, yo soy. La relación se da sobre el plano de lo accidental, de la etiqueta regional heredada, y no sobre el ser mismo de las personas. La primera afirmación de la samaritana sobre Jesús es, ¿eres tú un judío? Esta precisamente la primera apariencia del Verbo encarnado. Eres tú un judío, primer dato. Pero Jesús sabe pasar por encima de estas valoraciones y con maestría conduciendo un itinerario interno por medio del cual ayudará a la mujer a comunicarse expresando, desvelando su corazón y expresando su realidad más profunda. Esto se da en 3 pasos. Jesús le abre los horizontes para que descubra el don itinerario del dame de beber al dame de esa agua. Jesús se revela como el que conoce el camino de un doble conocimiento. Jesús revela la naturaleza del don de Dios, el itinerario del tú eres profeta, yo soy, dirá Jesús. Viendo las cosas desde otro ángulo, podríamos decir que en un primer momento Jesús la antoja del don de Dios, que Él trae como Mesías, y luego en un segundo momento le enseña el camino para acceder a este don. Esto es el conocimiento de sí misma y la identidad de Jesús y la revelación de las condiciones para experimentar el don. El conocimiento de la persona de Jesús y la posibilidad de llegar a experimentar el don están estrechamente ligadas, siendo la primera condición para la segunda. Entendámoslo mejor, pues, leyendo el texto. En el primer paso, dice Jesús, le abrió horizontes a la samaritana del dame de beber al dame de esa agua. Al pedirle agua a la samaritana,
dame de beber, Jesús le expresa que necesita ayuda, que depende de ella para solucionar una de las necesidades básicas. El texto dice, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad. Versículo 8. El pues explicativo es importante, indica que le está pidiendo a la mujer el servicio que normalmente habría realizado pues alguno de sus discípulos. Además, Jesús inicia la conversación colocándose en una posición completamente inofensiva. Por esta razón encontramos ya en el texto el deseo de la sed y el agua como un don. La conversación avanza al ritmo de la respuesta a las objeciones que la mujer le pone a Jesús. Jesús le recuerda que quién es cada uno y la barrera que hay entre los dos. Ironiza con el cántaro que supuestamente debería tener Jesús para sacar el agua. Si él no tiene o no necesita un cántaro, entonces ¿a qué altura está la fuente? ¿O va a cavar un nuevo que supere en la abundancia de Jacob? Partiendo de lo real y por el camino de la clarificación de los malos entendidos, la mujer llega a captar aquello que no es accesible a su percepción. Se trata de llegar a entender la verdadera dimensión de la propuesta de Jesús, la sed y el agua de los hombres. La mujer viene al pozo todos los días. Buena parte de su vida está circunscrita a este pequeño trayecto. La ida al pozo representa un círculo vicioso al que está obligada de por vida. Siempre tendremos necesidad de agua porque por más que bebamos, siempre tenemos sed. Con la imagen, Jesús está poniendo a la luz lo que representa una característica de la situación de todo hombre. Para poder vivir necesitamos el agua. Ciertamente sin agua no hay vida. Por más que querramos, no podemos extinguir la sed de una vez y por todas, asegurándonos así la vida. Debemos beber siempre de nuevo. Todo el que beba de esta agua, dice Jesús, volverá a tener sed. Aún la mejor agua del mundo no hará más que mantenernos siempre vivos en cuanto dura esta vida terrena. Ningún agua tiene el atributo de salvarnos definitivamente de la muerte. Sobre esta base Jesús lanza su propuesta de agua viva. La reacción final de la mujer demuestra que ésta finalmente quedó desarmada en sus objeciones y quedó antojada del don de Jesús. Señor, dame de esta agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Así que el agua viva y el don de Jesús. Todos podemos ahora entender junto con la samaritana a dónde está queriendo llegar Jesús. Él afirma que tiene algo distinto para dar y es el don de Dios que da la plenitud. Jesús llama a esta agua viva fuente que emana con tal fuerza que puede extinguir la sed de una vez por todas y de la vida eterna. El que beba de esta agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él fuente de agua que emana para dar vida eterna. La enseñanza de Jesús es tan contundente y tan clara como esto. Así como para la vida terrena dependemos del agua natural, así para la vida eterna dependemos del don de Dios. Ahora bien, cuando ya se da todo esto, esta respuesta, hay un segundo momento en el que el camino de un doble conocimiento. La mujer comenzará a mostrarse tal como es. Jesús le irá descubriendo qué clase de persona es. Y cuando ella se ve descubierta, es cuando descubre a Jesús como tal,
llamándolo el Mesías, llamándolo el profeta, llamándolo el Señor. Así que por esa razón, cuando ella es visualizada por Jesús y le dice quién es ella a la vez descubre quién es Cristo. Así que el mensaje de este domingo es importante porque nos va a mostrar quiénes somos y quién es Él. Qué agua nos va a dar para la vida eterna. Y en este camino catecumenal que vamos hacia la Pascua, vamos descubriendo realmente el acompañamiento de Jesús hasta el momento de entregarnos su vida, como dirá ya San Juan en el capítulo 25, dirá que una lanza atravesó su costado y que de él salió sangre y agua. Caminemos pues en este itinerario cuaresmal hacia la Pascua, donde el Señor nos dará el agua viva. De ahí pues hablaremos del bautismo, porque el agua viva es donde nacen los hijos de la iglesia. Vamos pues preparándonos para esto. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.